La voz fue lo primero que surge para darme un origen. Cuando la gente comenzó a hablar, parte de mí se fue forjando. En cuanto el Homo sapiens tuvo un cerebro de 1400 centímetros cúbicos, hace 130.000 años, el hombre habló. Y en el centro del África, hace 100.000 años, formó un lenguaje, de ninguna manera primitivo, sino bien articulado. Todas las lenguas surgen de esa manera de hablar. Sin lenguaje, yo no existiría. La lengua es signo del ser humano. Sin habla, no hay inteligencia. Sin lenguaje, no hay cultura. El hombre sabio habla por la tribu y habla con ella. Les cuenta su historia, les cuenta de sus héroes, de sus mitos. Lo que dicen o quieren los dioses. El hombre sabio es mi más antigua idea. Él cuenta y explica las leyendas, conforma los cantos, hace la poesía, explica e implanta las leyes. El hombre sabio era yo antes de ser yo. En un principio fue una idea, muchas ideas. Ahora por mi conducto se es sabio, se alcanza la sabiduría. Soy la memoria plasmada en su ser, en su mente, llevando las ideas de la mente a la boca, de la boca al oído atento, del oído al corazón de los hombres. Eran ellos la sabiduría y una parte de ellos soy yo ahora. Fui y sigo siendo una idea y mi relación con los seres humanos no fue fácil, pero ha sido determinante. Sin mí, el ser humano regresaría pronto a la animalidad. Yo sin ellos simplemente no existiría. Así es, soy el libro. Los símbolos surgen al mismo tiempo que el habla. Durante miles de años se fueron gestando y evolucionando ambos. Hace 32.000 años se hicieron los primeros dibujos en el fondo de las cavernas. Figuras y señales que dieron cuenta del paso de los seres humanos en las constantes migraciones, persiguiendo animales, huyendo del mal clima. Así es como la lengua se fue haciendo diferentes voces. Hoy se hablan 7.000 lenguas y dialectos distintos en el mundo y todos recuerdan el tiempo cuando fue una sola. En África está el origen del ser humano y muy cerca la cuna del lenguaje, pues las lenguas caizonas en Tanzania y Etiopía son las más antiguas del mundo. Un poco más allá en el Oriente Medio, siempre siguiendo a donde nace el sol, está el sitio donde la escritura vio la luz, ya con estructura, y a la distancia, en el extremo del oriente, tiempo después, surge la escritura simbólica que aún está en uso, la China. Por todas partes hubo guerras y conflictos y ello provocó que unas lenguas se extendieran sobre otras, dando origen también a historias de batallas y actos heroicos, propaganda del ganador. La lengua de los conquistadores se extendió y sometió a otras, las transformó y a algunas las eliminó. Fue entonces que el acadio, el lenguaje de los babiloni, que significa el pórtico de los dioses, se extendió e impuso. La consecuencia de las guerras y las conquistas fue la escritura, más allá del año 3000 antes de la era cristiana. Sus templos se llenaron de escrituras como alabanzas a Marduk, el dios de los babiloni. Le construyeron la casa de los fundamentos del cielo y la tierra de Tenanqui. Un enorme sigurat de 7 pirámides escalonadas, una sobre otra, con franjas de colores. De ese tiempo quedan vestigios y una palabra, Balal, Babel, que en hebreo dice confundir. Los mismos hebreos dicen que su mundo comenzó en el año 3761. Los hindúes señalan que comenzó 3000 años antes de la era cristiana. Los chinos contabilizan un poco más y los mayas escribieron que fue en el año 3113. Más de 5000 años han pasado. En Egipto y en Sumeria surge la escritura y casi estaba yo por nacer. Un tiempo después, en el 2600 en el Valle del Indo, hay otras muestras y hacia el norte en China se comienza a conformar su antigua escritura. Nací en tiras de bambú con escritura vertical, unidas con cuerdas. Antes hubo escritos en hojas de palmera, los poti, en el norte de la India, pero se deshojaban fácilmente. Las tablillas de arcilla en Sumeria, cocidas al sol, tuvieron más duración. Hoy es posible ver muchas de ellas. No podían ser todavía un libro, pero se guardaban como archivo, como memoria. En Egipto hacen otro tanto,
aunque de esos primeros tiempos solo se conservan lo grabado en piedra como en muchas partes, y mucho tiempo después los rollos hechos de papiro. ¿Cuáles fueron las primeras historias y las primeras reglamentaciones conservadas en códigos con un lenguaje ya estructurado? Según mi memoria, son los llamados versos del conocimiento, indoarios, del Rig Veda, en sánscrito, fueron conformados por siglos y luego plasmados por el año 1500, antes de la era que en Occidente se llama cristiana, aunque los más antiguos vestigios de los Vedas datan del 1017 y luego hasta el 600. Casi al mismo tiempo que en América surge la codificación escrita y articulada en Monte Albán. El Ramayana, el canto épico, fue organizado entre el IV y III antes de la era actual, pero plasmado por escrito apenas entre el IV y VI siglos de la contabilidad cristiana. Por esos años hay vestigios de libros escritos en un lenguaje denominado tocario, en China, lengua desaparecida hoy. Regresemos entonces al principio del último milenio antes de la era común. Mientras en Egipto su fuerza cultural se transformaba en grandes monumentos hace 3.800 años, durante la dinastía Chan en China, había yo nacido formalmente, con escritura vertical y símbolos que no son letras sino ideas. Y unos cientos de años después, también impresos con tipos móviles, muy concretamente hacia el año 1000 en la antigüedad. Los tipos fueron hechos al principio en conchas de tortuga y huesos. Esos tipos móviles son el origen de los 80.000 caracteres de la actualidad. Los libros en China conformados en tiras de bambú y escritos con pincel y tinta, en sentido vertical, fueron al tiempo sustituidos por libros de seda, que se enrollaban pero eran muy caros, usados solo para documentos muy especiales de lujo. Como soporte alternativo se inventó el papel, hecho de borra de seda, cáñamo, desperdicios de redes de pescar y corteza de madera. Los tipos móviles fueron inventados por un eunuco llamado Tsai Luen, director de los talleres imperiales de papel y seda, por el año 121 de la era actual. Pero el papel tiene una fecha de nacimiento previa, pues hacia el 105 ya había fábricas. Hay vestigios de una antigua biblioteca china en las grutas de Tuanhuang, que datan del siglo V y hasta finales del X, que ya muestra los libros unidos por el lomo por un cordel. Son libros de los denominados torbellino y otros pegados por la mitad para darles resistencia. Se llamaban mariposa. No por nada en Asia se hablan el 32% de todas las lenguas del mundo, o sea, unas 2.197 de las casi 7.000, además de que la china es la lengua más antigua del mundo que es todavía usada. Enseguida, África tiene 2.058 lenguas distintas, mientras en el área del Pacífico hay 1.311, en América 1.013, aunque en Europa solo existen ya 230. Aunque hay muchas en peligro de extinción, las que se conservan se deben al libro. En los próximos años desaparecerán unas 2.000 lenguas y otras están en serio peligro de extinción, mientras que unas 2.800 no están amenazadas gracias al libro, como única y mejor manera de conservar una lengua. Con todos esos intentos, algunos de ellos maravillosos, cientos de años hubieron de pasar para darme otro nacimiento en mejor forma y con toda eficacia. La zona mediterránea, durante milenios, vio nacer los diferentes tipos de soporte material, el papiro, unido, pulido y blanqueado para poder ser dibujado. Fue durante mucho tiempo lo más socorrido. Libros hechos rollos y copiados a mano gracias al trabajo de los amanuenses y dibujantes. El lino fue otro recurso, tela fina pero poco duradera, al igual que en China fue la seda. La piel de becerro tuvo mejor suerte como pergamino, con una vida de casi 1000 años.
Biblos, Sidón, Tiro y luego Pérgamo son ciudades que tienen connotaciones relacionadas con la escritura y los manuscritos. Aunque siempre hubo bibliotecas de unas cuantas docenas de ejemplares, nadie le quita el primer lugar a Alejandría, con su 500.000 de manuscritos, rollos, papiros, pergaminos, como centro de altos estudios y de copistas. Sus varias destrucciones tuvieron como consecuencia la pérdida de mucha de la antigua cultura. Un 80% de la literatura griega no se conoce, lo mismo de otras culturas. Fue quizás hasta el principio de la Edad Media cuando el libro comienza a ser cultivado como tal, en los monasterios donde se hace fermento y como la vid se realizan injertos y obtienen cepas de la mejor calidad para hacer ejemplares. Es de su relación con la vid de la que tiene sus primeros conceptos como línea, página. La edad del libro se sitúa por el año 1100. La cultura monástica hizo al libro un objeto doméstico. Con la posesión de los medios de la lectura, el libro fue fermento de la cultura. Mientras que en muchos monasterios se rendía culto a los libros sagrados, copiándolos, guardándolos como tesoros, hubo otros que fueron más allá de los temas religiosos y ahondaron en las filosofías y literaturas antiguas, la griega, la latina principalmente. Poco a poco se buscó en los escritos árabes lo que habían rescatado de Platón y sus coetáneos y los remanentes judíos y su influencia gnóstica. La cultura cristiana se hizo la cultura del libro, como las culturas judías y árabes, ambos llamados pueblos del libro. Claro que este concepto era y es absolutista para ambas civilizaciones, judía, árabe y cristiana. El libro tiene significados distintos pero similares en lo sagrado: el Antiguo, el Nuevo Testamento y además del Corán. Después de las cruzadas, todo se volvió extremista, todos ellos convencidos de que si lo que estaba en el libro sagrado era lo mismo que en los demás libros, entonces debían destruirse los otros, y que si lo que había en ellos no estaba en las Sagradas Escrituras, no debían de conservarse. Ese fue el criterio de los destructores de las grandes bibliotecas como la de Alejandría. Sin embargo, también hubo quienes patrocinaron escuelas de traductores y fueron estas centros de difusión de cultura como las cortes de Champán, de Aquitania o la de Alfonso X. Coincidiendo con lo que sucedía en otras partes del mundo, fuera del ámbito europeo cristiano, en el Islam de Toledo y Córdoba, repitiendo los aportes culturales del Califato de Bagdad. En América comienzan los esplendores de varias culturas, como la mixteca zapoteca y la maya, con sus libros pintados, como se le conocieron a sus códices. A partir del año 1100, el amor a la lectura se hizo más profundo. Cabe recordar que la cultura del libro le debe tanto a hombres como a Hugo de San Víctor. Además de los Homeros y los Aedos, los bardos y los poetas de todos los pueblos y tiempos, es a los bibliotecarios a los que se les debe mucho. Un ejemplo fue Varrón, bibliotecario de Julio César y de Augusto, que escribió la primera gramática normativa de latín. Y otro, un monje llamado Hugo de San Víctor, que definió a la lectura y al aprendizaje como la búsqueda de la sabiduría. Escribió el primer libro sobre el arte de la lectura, el Didascalicón, hacia el año 1128. El título en griego dice Educación o Instrucción. Ahí Hugo define así a la lectura: Omnium expetendorum prima et sapienta. Y significa que, de todas las cosas que has de buscar, la primera es la sabiduría, en donde reside la forma del bien perfecto. Gnoti se auton, conócete a ti mismo. En otra parte escribió: las palabras son criaturas del alfabeto, lo cual nos debe recordar que los griegos de la antigüedad no tenían una palabra para definir palabra, así que juntar los sonidos de las letras para convertirlas en palabras fue una revolución de la lectura. Otro punto que sirvió de gran avance fue el darle importancia a la memoria y su mejora artificial, es decir, el entrenamiento como precondición de la lectura. Sin memoria no hay lectura.
Esta fue la transición de la Grecia arcaica a la clásica y Hugo de San Víctor lo redescubrió. El siguiente salto para mi renacimiento eficaz fue lo que permitió convertirme en objeto disponible para ser leído todo el tiempo que se quisiera, convertirlo en un espacio privado de lectura, la impresión industrial, la multiplicación de las imprentas. El salto fue en extremo importante, el redescubrimiento de la impresión con tipos móviles. Se llamaba Jan o Johannes Genefleisch, descendiente de una familia de joyeros, monederos y forjadores de metal, además de hacedores de espejos. En Maguncia le conocían como Gutenberg, el orfebre, como todos los de la primera generación de tipógrafos que él encabezó. Hacia el año 1434 comienza a ser conocido porque a él se le atribuye el reinvento de la imprenta con tipos que se podían mover, y la Biblia de 42 líneas fue su primer gran trabajo, que terminó en el año 1456, pero que desde 1452 se fue llevando a cabo. Otro caso fue el de Procopio Waldvogel, de Praga, que casi al mismo tiempo tuvo la genial idea, orfebre también. A partir de esas fechas, los talleres se multiplican como hongos. De 1455 a 1460 en Maguncia, el taller principal no fue el de Gutenberg, que bien pronto fue olvidado, sino el de Fust y Schoeffer. Luego, por toda Alemania se asentaron los talleres, siendo país minero, muchos sabían de metales y su forja. En el año 1457 aparece el libro titulado El Salterio de Maguncia, impreso por Fust, antiguo copista y calígrafo. Triste es que Johann Genefleisch, alias Gutenberg, quien murió el 26 de febrero de 1468, no pusiera su nombre en ningún colofón de los libros que imprimió. Deben ustedes saber que la primera obra impresa hacia el año 1445 es un poema en alemán sobre el juicio universal, pero solo se conservan algunos pedacitos. La Biblia de 42 líneas, según el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, dice: terminada de iluminar, rubricar y encuadernar el 15 de agosto de 1456. Todos los impresos en Maguncia en esa dorada época son, como ya dijimos, el Salterio en 1457, el Misal de Constanza y el Catholicon de Giovanni Balbi en 1460, y un poco después la Biblia de 36 líneas en 3 volúmenes. Se ha convenido que todos los libros impresos antes del año 1500 tienen la categoría de incunables. Y no fueron pocos los libros impresos realizados entre 1450 a 1500 y que han llegado a los tiempos recientes, son unos 35,000 que pertenecen a 15,000 títulos distintos. Se hacen cuentas, de cada uno se imprimieron 500 ejemplares. En sus momentos vieron la luz 20 millones de libros, nada mal para una industria recién nacida, y yo en la más pujante juventud. Dejando de lado algunos detalles, la industria de la imprenta despegó brutalmente. Hacia el año 1450 aparecen en el norte de Europa algunos libros impresos en papel y en vitela con tipos móviles, pero a partir del año 1460 la expansión fue impresionante. Aguanten la respiración y resistan el torrente de datos y cifras. Para el año 1480 hay talleres funcionando a todo vapor haciendo libros en 110 ciudades de Europa Occidental. Hay 50 en Italia, 30 en Alemania, 8 en Holanda y 8 también en España. Pero hay 9 en Francia, 5 en Suiza y otras 5 en Bélgica, 4 en Inglaterra y 2 en Bohemia. ¿Quieren saber en qué idiomas se imprimieron los incunables? Pues el 77% en latín, el 7% en italiano y el 6% en francés, mientras que en alemán el 5% y en flamenco el 1% y ninguno en español. A partir del año 1480, Venecia se convirtió en la capital del libro y de los impresores. Los factores fueron obvios.
su posición geográfica, la riqueza económica y la intensa actividad intelectual. En el año 1482 aparecieron nada menos que 156 ediciones que han sobrevivido, no contando aquellas que desaparecieron totalmente, pues no hay ningún ejemplar. Vale la pena señalar que Venecia y Florencia son señaladas como la cuna del Renacimiento. Para calibrar el rápido crecimiento de la industria del libro, comparemos datos. En 1480, solo 9 ciudades de Francia tenían talleres de imprenta y para el año 1500 ya funcionaban en 40 ciudades de ese país. Venecia se lleva el triunfo porque en el año 1482 tuvo 156 ediciones, como ya dijimos, pero las otras ciudades también hicieron lo suyo. En Milán hubo 82 y en Augsburgo, centro de impresores de naipes y grabadores de madera, 67, mientras que en Nuremberg 53, en tanto que en Florencia hicieron 48, sin quedarse atrás Colonia con 44, París con 35 y Roma editó 34 y por su parte Estrasburgo 28 y Basilea 24. Las cuentas no son muy claras en Gauder, Bohemia, Trevisa, Lyon, Padua, Delft y Lovaina, pero seguramente se imprimieron entre 25 y 15 ediciones en cada una de esas ciudades. Como verán, Maguncia, la cuna de la imprenta, perdió su importancia, pero aún así tiene un lugar especial en mi memoria. La numeralia es importante para entender el fenómeno de la competencia impresora, al par que se preguntarán, ¿y en España? España no se quedó atrás, y aun cuando era un gran imperio cuando Carlos V subió al poder, fue aún más grande, y en lo que a tener imprentas trató de estar a tono. El primer libro que se imprimió en España con la técnica de tipos móviles fue la versión latina de la Ética de Aristóteles, obra de Aretino. La impresión fue en los talleres de Vatel, von Holtz y Planck, en Zaragoza hacia 1475, y luego, o casi al mismo tiempo, el Comprehensorium de Johannes, un 28 de febrero de 1475. Y luego, el libro que fue el primero en que se consignó el nombre del tipógrafo Lambert de Palmar, que es la edición de la tercera parte de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, impreso el 18 de agosto de 1477. Con esto, mi nacimiento estaba más que confirmado, y mi presencia se había extendido por toda Europa, y muy pronto en América, y después, ¡a conquistar el mundo!